Al empezar con un emprendimiento es normal ser multitasking y hacer todo solo. Las finanzas, el marketing, la atención al cliente, la entrega de los pedidos, pero una vez que el negocio crece y la situación financiera se fortalece, sumar gente a nuestro equipo de trabajo se convierte más bien en una necesidad. En un país que tiene gran parte de su trabajo informal, el 61,7% de los emprendedores cree que es difícil o muy difícil contratar, gestionar o poder retener a sus empleados. Acá entran en juego varios factores como las complicaciones que tienen para pagar las cargas laborales, el poder ofrecer salarios competitivos o poder encontrar talentos. En este capítulo de Manual de Emprendedores hablamos con especialistas y con otros emprendedores sobre cómo registrar a un trabajador, qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de contratar y cómo ser un buen jefe. Porque encontrar al empleado ideal puede llegar a ser complicado, pero aprender a delegar tareas y saber retener ese talento puede llegar a serlo todavía más. Al arrancar, no todos los emprendimientos tienen la espalda para poder sumar un costo fijo a su negocio. Sin embargo, hay algunas maneras para empezar a delegar las tareas poco a poco. En un primer momento, una alternativa es la de contratar a trabajadores externos para que se encarguen de cierta área o para que trabajen en un proyecto en específico. De esta manera se puede ahorrar dinero, el proceso para contratar es más ágil y se asume un compromiso que es de corto plazo. Para contratar a alguien yo creo que es muy importante estar asesorado, porque generalmente el emprendedor sabe seguramente de lo que va a emprender, del negocio que quiere, pero no tienen mucha idea de cómo seleccionar personas. Muchas veces seleccionamos por alguien que es muy parecido a nosotros mismos, ¿no? Entonces queremos clonar la organización con personas parecidas. Error absolutamente enorme. Entonces yo ahí diría que se asesoren con gente que se dedica a selección, que sepan armar la terna a partir de lo que uno quiere, y en la entrevista final con la terna uno participa directamente y elige, pero que deja a expertos ese proceso de selección. El desafío es estar preparado para recibir a la gente. Digamos, o sea, si vos contratás a una persona y el primer día no tiene su computadora, no tiene qué tiene que hacer, no tiene alguien que la acompañe, eso no puede pasar. Y no porque sea algo que esté mal, sino porque la organización significa que la organización no está preparada para recibirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que para nosotros es un gran desafío es estar preparados nosotros como organización para poder recibir una persona nueva, y ese es el gran desafío que venimos teniendo hace rato. Entonces tiene que ver más con la madurez de la organización que con el mercado. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta que es el momento crucial para el emprendedor para poder entender qué tipo de modelo de organización quiere. El tipo de personas que vayas a incorporar o que esa persona vaya a incorporar va a definir posteriormente el modelo de la organización. Entonces hay que pensar el modelo primero para entender qué tipo de personas queremos después. El error más frecuente es meter familia, amigos queridos, y después te das cuenta que son todos una manga de inútiles y no te sirven. Entonces ahí es donde hay que repensar qué tipo de personas, porque después sacar a la familia o a los amigos es bastante difícil. Cuando buscamos personas, ¿qué buscamos? Nosotros tenemos en cuenta dos grandes aspectos. Uno es el aspecto técnico, ¿no? Que la persona técnicamente sea buena, ¿no? Más allá, la nuestra es una empresa de desarrollo, pero de lo que sea la empresa, que la parte técnica sea buena. Y estoy haciendo un calidad humana le decimos nosotros, ¿no? Pero que haya un fit cultural, que haya que la persona sea una buena persona, ¿no? Ahora, una vez que se busca dar un paso más allá y se ponen los primeros anuncios en las bolsas de trabajo, hay que tener presente que conseguir al empleado ideal no siempre es tarea fácil. En la Argentina, el 51% de las empresas cree que la escasez de talento es un problema en aumento a la hora de contratar gente. Buscar gente siempre es difícil, buscar talentos es más complejo. Dependiendo del tipo de proyecto que el emprendedor tenga, puede encontrarse con algo que se llama escasez de talento, ¿sí? Y esto es una realidad del mercado. Hay aspectos técnicos o ciertas funciones, inclusive directivas, que son complejas de poder encontrar. Ahí es donde creo que el emprendedor tiene una oportunidad de entender si necesita ese talento
cómo lo necesita y cómo lo puede asociar al proyecto, porque tal vez el talento está, pero necesita otra cosa y necesitamos convencerlo. Convencerlo para un emprendedor puede significar asociarlo. Hay que ver si el ego del emprendedor le permite esa sociedad, ¿no? Pero sí, es cierto que hay escasez de talento, también es cierto que a veces es difícil buscarlo o encontrarlo, pero a veces también el emprendedor no sabe dónde ir, ¿no? Acá es donde yo considero que necesita acercarse a personas que sepan cómo buscar ese talento, a un selector, a un headhunter. Al analizar a los candidatos se tiene que poner en la balanza cuáles son los conocimientos y las capacidades que tiene esa persona para poder desarrollar las tareas que necesitamos, pero también cómo se relaciona con el otro y en qué aporta al clima laboral. ¿Va a ser un buen compañero de trabajo? ¿O tiene una personalidad muy competitiva que puede llegar a traernos conflicto? Un clima laboral bueno es evitar el jefechotismo. El jefechotismo es algo que creo que no hace falta mucha traducción, viene del francés. Y significa, son aquellos jefes que te hacen la vida un infierno, ¿no? Que hacen micromanagement, que se te meten en el trabajo, que no confían, que quieren controlar todo. A mí me gusta pensar más en una cultura sana. Me gusta pensar en una cultura en donde la gente se pueda llegar a decir las cosas que le molestan, donde haya transparencia, donde puedas proponer cambios y esos cambios se lleven a la realidad, donde vos puedas moldear tu organización hacia lo que vos creés que tiene que ir, que vos tengas una parte del manubrio de la organización, digamos, ¿no? Entonces, que vos puedas cambiar lo que te parece que no está bueno, ¿no? Pero que cuando a vos no te gusta algo, te involucrás en cambiarlo, digamos, ¿no? Que tengas la posibilidad. Ya con tener a alguien con sentido común, que escucha más de lo que habla, baja del piso 45 a poder entender qué te está pasando, creo que tenemos la mitad de la ecuación resuelta. Yo siempre miro la contracara del buen jefe, porque mucha literatura te habla de, bueno, para ser un buen jefe tenés que ser empático, divino, más o menos maquillarte, ¿no? Algo por el estilo. Yo trato de mirar lo que no hay que hacer, porque es lo que realmente hunde organizaciones, ¿no? Tampoco hay que perder de vista que la relación es de a dos. No solo uno elige al mejor candidato, sino que también nos eligen a nosotros como empleador. Cuanto mejores condiciones laborales ofrezcan, es más probable que ese talento que estamos tratando de atraer esté interesado en nuestra propuesta. Hay emprendedores que tienen el síndrome de Superman, ¿no? Es decir, se creen que son el dios del Olimpo, ¿no? Son Zeus, básicamente. Yo considero ahí que muchos emprendedores también pecan por el egocentrismo. Yo sé hacer todo, yo lo sé ser mejor, como yo no lo va a hacer nadie. Hermano, estás destinado al fracaso. Por ende, acá lo importante es ser muy humilde y entender que en el mercado vamos a conseguir probablemente gente que nos dé esa posibilidad de hacerlo mejor. Muchas veces seleccionamos por alguien que es muy parecido a nosotros mismos, ¿no? Entonces queremos clonar la organización con personas parecidas. Error absolutamente enorme. Ahora bien, cuando ya se tiene a la persona que se quiere contratar, es necesario ir a la parte burocrática. Antes de que arranque formalmente a trabajar, se le tiene que dar el alta a través del Servicio Simplificación Registral, Empleadores, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En el apartado de Relaciones Laborales se puede registrar nuevas altas, se completan todos los datos del empleado y se le tiene que dar la constancia de alta al trabajador. El registro es sencillo, pero los costos laborales son enormes. Para dimensionar, si se quiere que el trabajador reciba 1.000.000 de pesos en mano, el empleador tiene que desembolsar 1.626.000 pesos. Esto es porque se tienen que pagar también gastos en conceptos de la aseguradora de riesgo de trabajos, el seguro de vida, los aportes a la obra social, el Fondo Nacional del Empleo, las asignaciones familiares y la jubilación. Justamente por eso el salario es uno de los mayores puntos de conflicto entre los empleados y los empleadores. De hecho, el 45% del talento renuncia a su puesto de trabajo porque en otro lugar le ofrecían mejores ingresos o mejores beneficios. Yo creo que un emprendimiento generalmente no paga buenos salarios inicialmente porque no puede. Es evidente. Pensemos que el 95% de los emprendimientos fracasan. Básicamente, ser un emprendedor es un milagro, ¿no? Y que te vaya bien. Me parece que, si bien el sueldo es importante, no es lo único o no sería lo único que yo tendría en cuenta. La palabra clave acá es la flexibilidad. Permitir que la persona
vaya al trabajo, pero no con la obligación de ir, sino que tenga ganas de ir. Y esto, ahora hay una tendencia muy grande de revertir lo que pasó en pandemia, que la gente trabajaba, hacía más home office, después se hizo algo de oficina, algo de home office, y ahora todos quieren volver a la oficina, todos los jefes quieren que vayas a la oficina. Creo que el emprendimiento gana si permite esa flexibilidad, si da un ambiente de trabajo interesante, y como en algunos emprendimientos, que empezaron como emprendimientos y ahora son empresas consolidadas, generan que la persona participe de las decisiones directivas importantes. Por ejemplo, Ten Pines, que tiene esta democracia interna de definir los sueldos y de que la información está muy abierta. Entonces, ¿somos capaces de hacer eso o tenemos el ego tan amplio o tan ampliado y somos tan narcisistas que no podemos hacer que la gente tome decisiones? Creo que todo esto es parte de esa posibilidad de que la gente quiera quedarse más allá del salario. Una vez que se contrató a alguien, hay que tener en cuenta que el desafío pasa por saber retener ese talento. De nada sirve contratar a una persona que va a estar solo un par de meses en el emprendimiento para después pegar el portazo, porque se gasta mucho tiempo en volver a enseñarle a alguien cuáles son sus tareas y cómo es la cultura de la empresa que se quiere tener. La palabra retención es como un poco viejo o de otro paradigma, ¿no? Entonces me gusta, incluso hablar de talentos también, ¿no? Hablemos de personas y me gusta como desafiar un poco eso, ¿no? La retención ya implica que una persona se quiere ir y vos la estás reteniendo para que se quede. Entonces ya desde el sí está atacando a los síntomas y no las causas. Entonces a mí me gusta pensar un poco más de, bueno, ¿qué necesitan las personas para pertenecer y para que se queden? Retener talento es difícil tanto para un emprendedor como para una organización, ¿no? El talento, que se sabe talento, además tiene muchas posibilidades en el mercado, y si se queda, hay algunos factores. Primero, el dinero, o sea, si el emprendedor es un miserable y no quiere pagar, está en el horno. Segundo, que la retención puede ser de corto o de largo plazo. El largo plazo tiene que ver con estar asociado al proyecto, entonces ahí hay que ver cómo hacerlo, pero en el corto plazo ahí es donde el emprendimiento puede sufrir o puede tener ese estrés de cualquier proyecto que es incipiente, que tiene que ver con cómo pago y cómo hago para poder pagar y que la persona quiera quedarse cuando los sueldos no necesariamente son tan buenos, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que hay que hacer es mirar ese corto plazo, pero proyectarlo a futuro para que la persona se sienta comprometida con ese proyecto a futuro. Pero no es lo único. El ambiente de trabajo, la libertad que voy a tener para hacer las cosas, el aprendizaje, la posibilidad de no tener un empleo, sino ser empleable, porque voy a estar aprendiendo permanentemente y voy a tomar cuestiones de mayor complejidad. Eso sí le interesa mucho a la gente, sobre todo a la gente joven. Yo creo que por ahí también hay un camino para poder indagar. Acá es cuando muchas compañías buscan sumar beneficios. Agregan una semana extra de vacaciones a la estipulada por ley, dan un bono por desempeño o dan la flexibilidad para manejarse los propios horarios. Aunque la mayor causa de renuncia es el salario, también hay otras razones que son populares. El 19% lo hace para tener un mejor balance entre su vida personal y el trabajo. Otro 18% tomó la decisión porque encontró una oportunidad que significaba crecer laboralmente, mientras que otro 18% decidió dar el portazo por la mala cultura laboral o de liderazgo. Los errores más comunes que veo a la hora de emplear a una persona tienen que ver con crear expectativas, falsas expectativas. Mentir, ¿no? Acá la vas a pasar bárbaro y es un infierno laboral. Acá se puede trabajar con mucha libertad y tenés un jefe que te respira en la nuca. Entonces, ser realistas en la entrevista laboral creo que te atrae las personas que vos vas a necesitar. Hay una tendencia del emprendedor a reinar, ¿no? El emprendedor es el rey. Y también hay otra tendencia al narcisismo, donde vos te mirás al espejo y decís, estoy yo solamente, y el resto no los ves a tu equipo porque son enanitos de jardín. Cuando crecen, vos mismo les cortás la cabeza. Esa es la principal enfermedad del emprendedor, ¿no? El egocentrismo y el narcisismo. Y eso hace que te quedes solo en la toma de decisión, por lo cual el pecado más importante, el pecado capital, digo porque es mortal básicamente para el emprendedor, es no saber escuchar. Por lo cual, cuando empezás a trabajar como emprendedor, cuando lanzás la idea y empezás a abrir siempre la mente a otras ideas, saber que otros pueden saber más que vos, aunque vos creas que no,
y escuchar, ¿no? Escuchar más que hablar, tomar nota y después poder decidir. El mundo emprendedor es complejo y dinámico. Es por eso que en medio de dudas e incertidumbres, escuchar a los que ya pasaron por este camino puede llegar a ser de mucha ayuda. Le preguntamos a especialistas y emprendedores qué consejo le darían a alguien que está por arrancar un negocio. Disfrutar el camino. Cuando uno está emprendiendo, bueno, cuando está viviendo, básicamente, nada, en la medida que se puede, me parece que es importante disfrutar lo que vas haciendo, ¿no? Y creo que ahí también está la clave en que el trabajo deje de ser algo pesado, algo negativo, y que a la vez creo que si vos lo disfrutás, le vas a dedicar más tiempo, le vas a dedicar más involucramiento y va a salir mejor, no hay chance de que salga mal, ¿no? Entonces, si podés encontrar una forma sana de disfrutarlo, me parece que es clave y es algo que me hubiese gustado saber desde el principio. Hermano, pensalo 2 veces. Tener empleados a cargo implica aprender a ser jefe. Es saber liderar, dar un feedback constante, reconocer los aciertos y dar críticas constructivas. También es construir una cultura positiva dentro del emprendimiento y dar oportunidades para que los trabajadores crezcan dentro del equipo. Todo esto va a generar un mejor clima laboral para todos. Actualmente hay un 35% de los emprendedores que no tienen empleados, pero que planea contratar gente para el año próximo. Sin embargo, el futuro cambia día a día y las reglas del juego pueden llegar a ser muy dinámicas a la hora de tomar decisiones. Por eso le preguntamos a los que más saben cuál es la regla de oro del emprendedor. ¿Voy? La estrategia es la cultura. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura es el contexto que va a determinar un montón de aspectos estratégicos de la organización. Entonces creo que es mucho más importante dedicarle mucho más tiempo a la cultura, a formar y a definir la cultura que querés, que trabajar en muchos aspectos estratégicos, ¿no? En lugar de pensar, bueno, yo quiero ser una empresa centrada en el cliente, hace que la gente que trabaje en la organización se sienta orgullosa, esté sana, sea respetuosa, y eso por ende va a permear a, por ejemplo, tratar bien a los clientes. ¿Por qué? La Argentina está llena de talento. Con una buena propuesta laboral y un liderazgo sano se puede armar un equipo de trabajo soñado. Ahora sí, nos vemos en el próximo capítulo de Manual de Emprendedores para hablar de la importancia del timing a la hora de hacer negocios. Porque llegar antes de un mercado puede ser igual de malo que llegar después. Todo es cuestión de tiempo.